bien, ya en clases anteriores hemos estado trabajando sobre el microservicio de clientes, sobre el microservicio de productos y creo que por acá en e-commerce ya tenemos el microservicio de factura creado. Entonces, pues ahora lo que nos queda por hacer es ajustarlo para que cumpla con los requerimientos que nosotros tenemos. Ya esta mañana tuve una discusión en el buen sentido de la palabra con el otro grupo y nos fuimos por un camino donde no era. Y tuvimos que retroceder muchas cosas. Ya con ustedes, pues podré mostrarles algo, un panorama más claro en cuanto a estas, digamos, relaciones que están, pero se dan a través de los microservicios. No hay unas relaciones directas. Esta mañana estuvimos tratando de medio duplicar, hacer un espejo de modelos, pero nos dimos cuenta que si hiciésemos eso, pues tendríamos que migrar todo hacia un solo proyecto y pues es lo que no queremos. Es como algo un poco diferente a lo que hemos estado planteando. Entonces, yo voy a dejar esto por acá con otro colorcito para que se sepa que, que en realidad es comunicación entre microservicios. Para ello, entonces, tenemos claridad. Este microservicio también va a conectarse a MySQL y cabe aclararles a ustedes, muchachos, que en este caso tenemos una base de datos completa. Pero como les había dicho anteriormente, cada microservicio puede tener su propio lenguaje de programación, puede tener su propia arquitectura y puede tener su propia base de datos, ¿sí? Eso pues, por esa parte, acá trato como de implementarles, de mostrarles algunas maneras de implementar estos microservicios, pero pues si queremos seccionar todo, pues podríamos haber hecho 3, 4 bases de datos diferentes, por ejemplo. Pero eso pues ya digamos que nos complejiza un poco el desarrollo con respecto al tiempo que tenemos para hacerlo, que es solamente un semestre, y es poco tiempo en realidad para desarrollar todo esto. Muy bien, entonces nada, me voy al microservicio, voy a revisar algo que es de clientes, el de e-commerce clientes y el de e-commerce productos. Cuenten con los puertos que hemos definido, es decir, el de productos por el 3000, el de clientes por el 3001 y el de factura por el 3002. Entonces nos vamos a cliente, que sería por el 3001, vamos a revisar acá el index y este efectivamente está por el 3001, cuenta con lo que es. Luego nos vamos al de productos, que debería estar por el 3000. Acá lo vemos, por el 3000, muy bien. Y ahora pues simplemente vamos a revisar acá, vamos a tener esto por el 3002, ya nuestro puerto indicado. Muy bien. Está. Y pues para dar inicio a esto, simplemente vamos a crear un data source, es decir, perdón, el level 4 data source. Serán la misma cantidad de comandos y de construcciones que debemos hacer en cada uno de los microservicios. En este caso, pues será igual MySQL. Esto yo creo que ustedes ya lo tienen clarísimo. Localhost, puerto 3306, usuario root, hacer vacío y la base de datos. Voy a iniciar acá el SAMP rápidamente. Inicio el Apache, inicio el MySQL y administro la base de datos
Y acá tenemos e-commerce DB. Esta es la base de datos como tal. Bien, acá se me crea el data source que me va a servir para conectarme a la base de datos de MySQL. Posterior a ello, vamos a construir los modelos. Pues level 4 model y sabemos que tenemos asociados dos modelos. Uno de factura y otro de productos factura. Como tal, pues vamos a tener por una parte el modelo de factura. Y este modelo de factura va a tener el ID, un consecutivo, una fecha y una hora. Este tipo de entity no permite propiedades adicionales. Vamos a tener por acá un ID, que es de tipo numérico. Si es la propiedad identificadora, sí se genera automáticamente. Y ahora sí vamos con consecutivo, fecha y hora. Consecutivo de la factura. Vamos a trabajar como un numérico, es necesario sí. Fecha, es de tipo date, es necesario sí. Y finalmente la hora en que fue facturado esto. Podemos trabajar con un formato de hora militar de 0 a 24, puede ser, y así pues lo hacemos. Es necesario sí. Muy bien. Y acá viene una especificación bastante interesante porque resulta que tenemos un ID de cliente que pues sí proviene o está relacionado directamente con el modelo de cliente, pero de un microservicio aparte, es decir, de un proyecto que está en otra ubicación. Por tal motivo, acá simplemente vamos a dejar ID cliente. Ese dato me va a servir a mí, que será un dato numérico, es necesario sí, y finalizamos el modelo. Ese dato va a ser importante porque con ese identificador es que yo voy a empezar a consultar la parte de clientes si es necesario. ¿Sí? ¿Cómo? A través del microservicio de clientes. ¿Sí? Eso sería de esta manera. Entonces, si tenemos que crear un nuevo modelo para definir este producto es factura, es decir, nosotros ya hemos tenido la experiencia de desarrollar un modelo que nos permite tener una relación de N a N, como fue en categoría producto. Pero en esta ocasión, pues tenemos un microservicio aparte y ya sabemos que esta relación se deja allí simbólica, pero en realidad este microservicio como tal está aislado de todo lo demás, como los que ya habíamos construido. Por tal motivo, acá debemos construir el producto factura, productos o producto factura, el modelo de producto factura. Será de tipo entity, no permite propiedades adicionales, tendrá un ID inicial que será de tipo numérico, que sí es la propiedad ID y que sí se genera automáticamente. Luego va a tener la cantidad y el precio unitario, cantidad de productos, que será numérico, perdón, es necesario sí, luego un precio unitario, que es de tipo numérico, que es necesario sí, y posterior a ello vamos a tener el ID del producto y el ID de la factura, como ocurrió en el modelo pasado. ID producto lo tendremos que agregar por acá, que será un numérico, es necesario sí, y tendremos ID factura. Muy bien, sí, ID factura, será numérico, es necesario sí, y con esto ya finalizamos. Es decir, dentro de nuestros modelos y revisos de producto factura, vamos a tener todas las propiedades hasta precio unitario y luego el ID del producto y el ID de la factura que se está teniendo allí. Sin embargo, acabo de notar algo. ID factura yo no lo tenía que agregar ahí, este ID factura. ¿Por qué? Porque ID factura se da por esta relación. Es decir, si me llega a ocurrir algo así, que hoy me han ocurrido muchísimos errores, con el otro grupo tuve bastantes inconvenientes, pero fue chévere porque cometí unos errores en la creación de un modelo, entonces les mostré cómo echar para atrás un modelo y eso qué implicaba. Cuando ustedes, no sé, un modelo, no, este no era el modelo, lo eliminan, pero ese modelo lo tienen que quitar de acá porque se hace referencia allí. Y si a ese modelo
ya le han incorporado relaciones, eso quiere decir que van a afectar a los repositorios con que se tiene esa relación y a los controladores que se generan a partir de una relación. Entonces toca empezar a hacer como una eliminación en cadena. En este caso yo lo que voy a hacer será eliminar esta propiedad porque esa propiedad se me da es a través de esta relación. ¿Por qué? Una factura puede tener, sí puede tener asociados muchos productos en esa misma factura. Sí. Muy bien, entonces vamos a decirle LB4 repositorios. Ya sabemos que para poder crear las relaciones necesitamos tener ya los repositorios creados. MySQL Data Source, seleccionamos los dos, factura y producto factura. Digo que sí sea el default create repository y a partir de acá ya le podré decir LB4 relation. Voy a definir una relación de has many. Has many, es decir, una factura tiene muchos relacionados de producto factura. Y acá vamos a decirle ID factura, que era el que había eliminado acá. Sí, vamos a decirle acá control Z, este. Por eso lo eliminé. Entonces ahí ya se me va a crear él. Y vamos a decirle acá, tiene, es decir, una factura tiene muchos registros relacionados con producto de factura. Digámosle que sí permita traer información en las consultas. Y ahora yo le podré decir, si es del caso, que un producto factura, es decir, la relación entre un producto y una factura pertenecerá a una factura, si es del caso. Es decir, relations, si ustedes así lo consideran, lo pueden hacer un belongs to, es decir, un producto factura pertenece a la factura. Y vamos a tener entonces acá el ID de la factura. Pertenece a, muy bien, y acá está. Y ya podemos venir entonces a los modelos, al producto factura, belongs to, pertenece a factura. Y desde factura a has many producto factura, ¿sí? Con el campo ID factura. Y recordemos que acá en producto factura tenemos el campo ID factura, ahí está la relación como tal. Si quisiésemos trabajar algo adicional, como lo que ya hemos hecho en e-commerce productos, en los modelos productos, si queremos llevarnos no sé, estas relaciones para marcarlas, la definimos entonces acá en producto factura. A ver, bueno, clientes, da igual. El modelo de dirección cliente. Vamos a copiar este campo o este código y nos lo llevamos. Le voy a decir que de la tabla o de la entidad producto factura, vamos a involucrar el ID de la factura. Y así se nos va a llamar esta foreign key y esto apunta a factura, que es este modelo de acá, al ID y acá localmente al campo ID factura y lo revisamos de esta manera. Acá está. Muy bien. De esta manera ya tendríamos nuestro proyecto construido en la base, aunque acá producto factura, se me olvidaba algo. Recuerden que tenemos acá antes de definir las relaciones, debo hacer el npm run build y luego el npm run migrate. Muy bien. Ya entonces con esto podré quitar esto de acá y definirlo la foreign key para esa relación. Nuevamente run build y run migrate.
Voy a ir ahora a visitar la base de datos de e-commerce. Ya deben estar esas tablas, miren, factura y producto factura. Acá están. Si vamos ahora al diseñador, ya debe estar la relación entre producto factura. Acá está. Producto factura. Bien. Producto, producto factura. Bien, acá sale la relación que viene a dar. Acá debe estar la factura. Ah, ahí está la relación entre estos dos. Nos llevamos por acá de este lado. Ahí está. La relación entre factura y producto factura. Esa relación está, digamos, aislada de todo el demás, la demás base de datos como tal, eh, porque esas relaciones, pues, nosotros la podríamos hacer acá en base de datos, si es del caso, para tener la base de datos bien relacionada. Eso es a través de constraint. Sin embargo, a través del loopback no lo podemos hacer porque eh, no nos da porque es a través de unos microservicios. ¿Sí? Entonces, pues, si es del caso, lo podríamos agregar en base de datos, de tal manera pues que sí se mantenga como esa estructura de la base de datos. Vamos a hacerlo acá, vamos a ver si SQL. A ver, les puedo hacer una pequeña demostración acá. Alter Table, vamos a ponerlo acá. En este caso, esto no es obligatorio, esto es solamente por mostrarles porque como tal, factura tendrá ese campo ID cliente que viene de cliente, ¿sí? Entonces, pues vamos a modificar factura, table factura, add constraint, que se llame FK factura ID cliente y que esto sea una foreign key que está relacionada con el campo ID cliente y que está referenciada a la tabla de cliente. Ahí está. Yo puedo ejecutar estas, me dice alter table, no puedo crear la tabla e-commerce de factura. Foreign key. A ver, alter table factura. Ahí está. A ver qué pasa. Aquí. Profe, ¿Sí? ¿qué te digo? O sea, lo que tratas de hacer ahí es colocarle pues la llave foránea que Ah, sería la del el ID del cliente, si no estoy mal en factura. Le estás colocando ese nombre for key factura ID cliente, ¿verdad? correcto. Ah, listo, listo. Vale, sí, es que como a través del loopback no puedo definir esa relación, pues sí lo puedo hacer a través de la base de datos. Vamos a ver si acá me dice que no, alter table factura, constraint, foreign key constraint is incorrectly. Bueno, acá puede ser que yo lo tenga que definir, que esto va hasta el campo ID del cliente. Vamos a ver, ahí sí, sí faltaba ese ID de acá. Entonces, yo acá que le estoy diciendo, que me modifique la tabla factura y que me le agregue un constraint que se va a llamar así. Y ese constraint es de tipo foreign key, es decir, llave foránea, que es del campo local ID cliente que hace referencia al campo ID de la tabla cliente. Esa es la lectura. Y si nosotros vamos entonces ya acá al diseñador, en cliente debe estar ya relacionado con factura. Vamos a mirar por acá. Sí, mire, a factura ya le salen dos relaciones. Y esa relación viene acá a cliente.
Ahí está. Factura con cliente. Con cliente, con esta relación de acá y con esta de acá debe estar con, no está con el producto factura. Ahí está, producto factura y con cliente. Ahí está. Y cliente, pues está relacionado ya con usuario y cliente. Y si es del caso, si yo lo quiero hacerte de esta manera, ¿qué otra relación tenemos acá? Entonces, productos con productos factura. Muy bien, entonces yo simplemente tengo que darle SQL y darle esta otra instrucción que me altere la tabla producto factura, que me agregue un constraint que se llame producto factura del ID del producto. Esto es como un estándar que yo utilizo para saber la llave foránea en qué tabla la estoy poniendo y a qué campo le estoy haciendo referencia. Es una llave foránea que es del campo ID producto, que hace referencia a la tabla producto al campo ID. Y ya está. Continuar, y ahí ya se me agrega. Y si es del caso, vengo nuevamente al diseñador y voy a mirar producto. ¿Dónde está producto? Y este producto ya tiene relación con categoría producto, con producto factura. Vamos a ver. Acá. Ahí ya está la relación desde producto hasta producto factura. De esta manera ya tenemos todo en base de datos, a pesar de que los microservicios no se tenga directamente en el framework. Eso lo vamos a hacer a través de lógica de negocio en cada uno de estos modelos que tenemos acá, controladores específicamente que vamos nosotros a desarrollar. Hablando de controladores, pues eso es lo que me hace falta a mí agregar acá. Entonces, pues ya tenemos el data source, ya tenemos los modelos, tenemos los repositorios y las relaciones que hay acá entre los modelos, pues lo único que me haría falta sería el EB4 controller y definir acá simplemente factura, controlador para factura, le digo que va a ser un REST, el modelo va a ser factura, el repositorio va a ser factura repository, se llama ID la llave primaria, es de tipo numérica, y se omite cuando se crea una instancia nueva, sí. Facturas, está bien, y ya está. Ahora le voy a decir nuevamente el EV4 controller, y, no, perdón, ya es suficiente porque con la relación se me generó uno que se llama factura, producto, factura. Y este me permitirá a mí hacer un post para agregarle a una factura específica algún producto. Ya, listo, con eso ya lo tendremos, ya tendremos para agregar. Es decir, no necesito ningún CRUD específico ahí para ello. Muy bien, pues lo único que me haría falta sería agregar todo esto que he hecho al repositorio que ya tenemos. Entonces, estructura de data source, repository, models, relation y controladores para el microservicio de factura. Bien, git push y se me va esto para el repositorio. Con esto finalizo este repositorio de factura. Pues lógicamente más adelante debemos toquetearlo si necesitamos algunas cosas, pero de entrada esa estructura inicial ya está definida para que corra por el puerto 3002. Abro la sección de preguntas para que ustedes puedan participar. Profe, Dígame, Humberto. profe, Los tiempos, diga. constraint como tal, pues, ¿qué significa? Ok, eso es una restricción. Vale, eso ya es más de base de datos. Yo por eso les dije, esto no es obligatorio. En realidad, lo que hace el loopback por debajo es crear todos esos constraints cuando nosotros definimos ese código acá en el modelo. Entonces, él con esto va y arma el constraint, fíjense.
Dice, ¿de qué tipo es? Es foreign key. Listo, entonces va a armar una foreign key desde este modelo que se llama producto factura. En ese lo va a crear, se va a llamar de esta manera. Está referenciada esta tabla en este campo específico y en esta tabla local hace referencia a este de acá. Fíjense que es lo mismo. Pero entonces acá yo puedo agregar varios tipos de constraint. ¿Sí? Constraint son restricciones. Pueden ser llaves foráneas, puede ser una primary key. Es decir, una llave primaria, puede ser un unique, es decir, que sea un dato único dentro de la tabla. Podemos hacer instrucciones de modificación, como un update, cascade, por ejemplo, que esto serviría como para cuando yo hago una modificación de un dato, si es esta referencia, es decir, del ID el ID de una factura si el ID de una factura lo voy a modificar directamente en la tabla factura, pero resulta que él está referenciado a la tabla producto factura. Y entonces ahí habrá un conflicto. Pero si yo le defino, por ejemplo, un update cascade, es decir, que cuando se modifique se vaya en cascada, él viene y se modifica directamente. Son cosas muy específicas ya en base de datos que pues ustedes verán en sus respectivas asignaturas. Pero para responderle, un constraint es una restricción. ¿Algunas otras 5 preguntas, Humberto? ¿Qué restringe como tal? Puede restringir, mm, sí, como esas cosas en específico. Ok, vale. Resulta que hay diferentes modelos de bases de datos, ¿cierto? Entre ellos está el modelo entidad-relación, que es este que estamos viendo acá nosotros. Cuando hablamos de entidad-relación es definir relaciones entre entidades. Y, por ejemplo, Excel, esta es mi mano derecha para explicar este tipo de cosas. Yo puedo tener por acá la tabla persona, ¿cierto? Y puedo tener por acá la tabla ciudad. Resulta que una persona tendrá un ID, tendrá un nombre y tendrá una ciudad donde vive. Y la tabla ciudad tiene un ID y tiene un nombre. ¿Okay? Esto hay como para dejarlo bien definido. Ahora, ¿qué pasa con esto? Resulta que yo puedo tener, bueno, el ID número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo por acá a Juan, a Miguel, a María, a Pepito, que no puede faltar, a Sandra, a Raquel y a... No sé cómo está. Listo. Resulta que tengo una serie de ciudades, la 1, la 2, la 3, en Manizales, Armenia, pero gente de acá del eje cafetero. Y resulta que esto, como tal de acá, estos son los registros, ¿cierto? Entonces yo digo, Juan vive en Armenia, por acá Manizales, Pereira, Armenia, Manizales, Armenia. ¿Sí? Muy bien, me comprenden esta relación acá. Eso es lo que nosotros estamos montando. Cuando definimos es que este campo es foráneo de esta tabla ciudad y acá se llama ID ciudad. Yo estoy diciendo, mire, este Profe. campo, este valor de acá, sí. ¿Qué te digo? O sea, por ejemplo, pues en la entidad persona tienes el ID de la ciudad, ¿verdad? Sí. Y cuando estamos pues en la base de datos y queremos actualizar pues una determinada, pues digamos que vamos a actualizar una ciudad, ahí me va a generar error por lo que está restringida y es por Sí. eso es lo que se le realiza ese, ¿cómo es que dijo usted? Ese Update cascade, un constraint. Ajá. entonces ya se le hace eso y ya no me genera, pues digamos que ese error, ¿sí o qué? Exactamente, sí. Ya les Ya, voy a ya. explicar algo acá. Yo podré modificar el campo Manizales por Manizales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el enlace no es el nombre, el enlace es el ID.
el enlace es el ID, el identificador único. Estos son identificadores únicos. Cuando yo hablo de que el ID se va a incrementar o se va a generar automáticamente desde el loopback, es porque esto sigue una secuencia. Y nunca podrán haber dos ciudades, tres, por ejemplo acá, poner Cali. No, esto no puede existir. El autoincremental será 4. Si yo voy a insertar el 3, por ejemplo, me dirá, hay un error porque hay una duplicidad entre llaves primarias. Eso es un constraint propio de llave primaria, que dice que no puede, es una restricción, no pueden haber dos registros con el mismo identificador, ¿vale? Por eso es una llave primaria, es única. Muy bien, voy a explicarles acá y les termino de decir esto. Cuando hacemos una referencia, por eso yo les digo, mire, este campo que tenemos acá es una llave foránea, es decir, es un dato que es espejo de otra tabla. Cuando es foráneo es porque es de otra tabla. En este caso se llama ID ciudad, pero está referenciado a la tabla ciudad o a la entidad ciudad en su campo ID. ¿Qué pasa si yo ya defino esto y le digo, no, mire, ¿sabe qué? Es que esta persona nueva, esta persona 8, que se llama Manuela, es de la ciudad 6. De una vez me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque la ciudad 6 no existe. Ahí esa es una restricción de que no me puedan agregar información que no exista. ¿Me comprende, Humberto? Ese tipo de restricciones existen en estas llaves foráneas. ¿Le queda claro? Sí, profe, clarísimo. Sí. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, es que yo voy a eliminar este registro de Armenia, es decir, voy a hacer esto, lo voy a suprimir? De una vez, la base de datos me va a decir, no, señor, usted no me puede borrar ese registro, porque es que este datico está referenciado en otros datos, en otra tabla. Yo no puedo hacer eso. Para nada, no lo puedo hacer. Y debemos tener mucho cuidado con eso que yo les hablé del cascade, de la actualización en cascada o eliminación en cascada. Yo acá le diría, si este tuviera una actualización en cascada y le digo, mire, usted va a hacer el 0. Listo, en cascada es que donde estaba el 2, me pone otra vez 0, 0, 0. Siempre y cuando tenga la configuración de cascada. Pero si no lo tiene, él me va a saltar un error y me va a decir, no señor, usted no puede modificarlo porque está referenciado en otras tablas. Cuando tengo on delete cascade, es decir, cuando lo elimine vayas en cascada, ojo que si yo elimino esto, pues él me va a eliminar esto, y me va a eliminar esto, y me va a eliminar esto. Debemos tener mucho cuidado con esas bases de datos o con esas restricciones cuando hablamos de, digamos, la acción en cascada. ¿Sí? Pero porque cuando pues ya se coloca esa restricción de que on delete, ni sé qué, se borra todo, pues todo el registro, pues... Porque accidentalmente usted puede llegar a borrar esto y tiene asociados 100 registros en otra tabla, se le van a borrar esos 100 registros más este. Debemos tener mucho cuidado con eso. Es una práctica un poco riesgosa. ¿Sí? Pero pues existe, yo simplemente acá les digo, existe y se utiliza de esta manera, pero hay que tener cuidado. ¿Vale? ¿Les queda claridad sobre las dudas de lo que es una llave primaria, una llave foránea y la restricción que hay entre ellos? Profe, Claro, Sí, profe, Humberto. todo bien. para Listo, ahorrar, perfecto. entonces, para ahorrar un dato así que no afecte a las personas, entonces, ¿cuál sería la mejor manera? No, es que si hay un dato que está relacionado en otra tabla, yo no lo debería borrar, porque estoy perdiendo entonces integridad de la información. Por ejemplo, si yo voy a borrar Cali, sin problema, porque ese Cali no está acá. Es más, este no existiría, porque está referenciado a una ciudad 6 y esa ciudad 6 no existe. ¿Sí? Cuando está referenciado a otra parte, pues saldrá un error. No, usted no puede borrar ese registro. Ya si lo quiere borrar, pues tendrá que ir a revisar
qué hay en la otra tabla y si en verdad lo necesita borrar. ¿Sí? Sería eso. Muy bien, muchachos. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. Me hicieron un par de preguntas después de que había dejado de grabar. Acá las estoy incorporando. Me preguntaba James acerca de, bueno, estas relaciones, ¿cómo se incorporaron? No se incorporaron dentro del proyecto de Loopback porque están en dos microservicios o en N microservicios diferentes. Entonces, yo desde un modelo de un microservicio no puedo montar una relación con otro modelo de otro microservicio. Eso ya lo tendré que simular por código cuando vaya a obtener información. Sin embargo, lo que hice a nivel de base de datos es garantizar la integridad de la información, es decir, que efectivamente lo que hay acá en productos factura sea correspondiente a un producto, sea correspondiente a una factura, y en factura que el cliente sí exista en la misma base de datos. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá en colorcitos y todo, esto es la definición de una arquitectura, pero digamos pensando en lo que es loopback, ¿sí? Vamos a ver por acá. Esto es pensando en loopback. Vamos a un texto. Esto es una arquitectura de microservicios para loopback. Muy bien. Vamos a tener esta acá. Ahí está. Muy bien. Esto sabemos, pues lo dice así. Perdón. Esto no viene hasta acá, esto viene hasta acá. Y este vendría acá. Muy bien. Resulta que esto nosotros lo dijimos, sí, mire, es que esta arquitectura, todos estos módulos de acá van a tener que interactuar con MySQL. Listo. ¿Por qué? Porque esa es la base de datos, digamos, del general de todo. Fíjense que yo tengo la arquitectura que está orientada a microservicios, pero debajo tengo una base de datos que sí está relacionada entre sí. ¿Dónde está? Está acá en esta parte, en la base de datos e-commerce. Okay. Acá están todas las tablas y están todas las relaciones entre esas tablas, ¿cierto? A nivel de base de datos. Entonces nosotros acá podemos, creo que, me equivoqué de menú, sí, acá tenemos todas las relaciones entre las tablas. Entonces acá sería como ver esto en un modelo 3D, donde yo les pediría que esta parte de acá, la imaginaran de esta manera. Es decir, vemos como un cuadrado. Necesito que esto de acá, ustedes se lo imaginen como si fuese una capa. Una capa que esto es microservicios. Sí, esto sería como un 3D, como si estuviéramos visualizando así, y acá estarían todos, involucrados todos estos, cada uno de estos microservicios ahí incorporados. Esto es como la parte superior, pero resulta que por debajo está la base de datos MySQL. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría, en realidad, en estos microservicios del loopback, yo tendría tres elementos en este momento, tres microservicios diferentes. En este caso voy a tener lo que es el producto, lo que es el cliente y lo que es la factura. Listo, ahí ya tengo estos microservicios en Loopback. Tengo tres microservicios aparte, ¿sí? Cada uno internamente pues tiene sus modelos, sus relaciones, sus repositorios, controladores y todo eso. Pero sin importar, esto que yo les estoy montando acá, sin importar que haya allí, por debajo, ese conjunto de microservicios, todo está trabajando con la base de datos MySQL, que abarca todo lo que está representando cada uno de los microservicios, ¿sí? Es decir, se accede a esa misma base de datos, si ustedes lo quieren ver así, se accede desde el cliente, se accede desde
desde la factura y se accede desde el producto. Todos acceden a la misma base de datos en general, que ya la tenemos acá, toda ahí grande en una sola vista, pero para el desarrollo de software lo estoy haciendo a partir de microservicios. Yo les decía a ustedes que podríamos tener para cada microservicio una basecita de datos aparte. Y va a ser el caso, digamos que esto lo podemos recoger un poco, lo recogemos por acá y lo recogemos por acá. Tendremos como esta parte de, digamos, de la arquitectura orientada a microservicios para el loopback. Y la base de datos MySQL pues viene para ello, ¿sí? Sin embargo, tenemos otros microservicios independientes. Un microservicio que sería de como de usuarios, administradores, usuarios, admin, que accederá admin, que acceden directamente a otra base de datos, pero esta base de datos es de MongoDB. Sí, entonces esto por acá va a acceder a la base de datos de MongoDB y ya está. ¿Sí? Esto es otro nivel, otro microservicio. Es decir, esto que tenemos acá, eso que estoy ahí como resaltando, es lo que tiene que ver con el desarrollo de software a nivel de código, a nivel de framework, de backend. ¿Sí? En este momento estamos con el backend. Y esto otro que tengo acá abajo son las bases de datos que están accediendo a esos proyectos de backend. ¿Sí? Muy bien. Y también tenemos, por otra parte, un microservicio de notificaciones que no tiene acceso a ninguna, base de datos porque trabajan por sí solos. Y este es el de tokens, que tampoco trabajan en ninguna parte. Pero es claro que está a nivel de desarrollo de backend. Sí, esto es algo de arquitectura. ¿Me comprenden mejor de esta manera el por qué yo tengo en una parte separado todo y en otra parte sí lo tengo unido? Pues es más o menos esto lo que les he explicado acá. ¿Me comprenden allí? Sí, profe, sí. Sí. Vale. Listo. Bueno, entonces de esta manera sí finalizamos ya la sección de preguntas. Y este video se acaba por acá.